Ahora, ¿qué pasa si yo tengo alguna parábola en el que el vértice no esté en el origen de coordenadas? Acuérdense que nosotros llegamos a esta expresión porque nosotros estábamos trabajando, vuelvo acá, con esta gráfica donde el vértice era justamente el punto 0, 0. Entonces, siempre que la parábola tenga punto en el origen de coordenadas, la fórmula es la que nosotros encontramos. Voy a borrar aquello. Si tienen alguna duda o algo no entienden, me avisan. Y vamos a ver la ecuación canónica para cuando tengo parábolas que no tienen ese vértice. Vamos a considerar de forma similar a lo que hicimos en la parte cuando vimos circunferencia. Vamos a considerar un vértice que tenga coordenadas HK. Entonces, ahí, coordenadas HK. Va a ser cualquier vértice a excepción del 0, 0, porque ese ya lo sabemos. Entonces, la ecuación canónica para este tipo de parábolas va a ser, surge de lo que nosotros encontramos anteriormente, pero nada más que le tenemos que agregar a la X y a la Y su respectivo, digamos, punto que corresponde al vértice. Entonces sería X menos H, la X estaba elevada al cuadrado, entonces elevo al cuadrado. Después tenía 4i, y después tenía 4ip. Entonces lo que vamos a hacer es asociar el 4p, que acuérdense que p era el valor del parámetro, y menos k, que es el otro punto del vértice. La i no estaba al cuadrado, entonces fíjense que ya ahí tenemos una diferencia con circunferencia. En la circunferencia, tanto el término que tenía x como el que tenía y estaban elevados al cuadrado. Acá, o va a estar x al cuadrado, o va a estar y al cuadrado. No pueden estar los dos. Ahora, esta parábola que tiene esta ecuación canónica va a ser una parábola, escribo tal vez más allá, para que me vaya quedando, que va a ser cóncava hacia arriba, y ahora les voy a explicar cómo sabemos eso, y después vamos a hallar una que sea cóncava hacia abajo, y el eje focal va a ser vertical. Entonces, fíjense acá que en este caso de mi ecuación canónica, la variable que va a estar elevada al cuadrado va a ser la x, porque es la que forma parte del cuadrado del binomio. La y va a ser una variable lineal nomás. Entonces, cuando yo tengo que mi x va a estar elevado al cuadrado, yo ya sé directamente que el eje focal va a ser vertical. Acuérdense acá, en esta parábola, el eje focal o el eje de simetría es vertical. Y esta es justamente una parábola que es cóncava hacia arriba. Ahora, ¿cómo yo sé deducir la concavidad de mi parábola? Esto les va a servir cuando ustedes tienen que graficar. Entonces ya mirando la ecuación saben cómo va a ser la gráfica y no, digamos, no cometerían error. Miro acá el valor del parámetro. Si el parámetro es positivo, entonces yo sé que mi parábola va a tener una concavidad hacia arriba. Ahora, si tengo esta función, también con el término de x que me queda al cuadrado, pero el valor del parámetro que sea negativo. Entonces, en ese caso, mi concavidad va a ser hacia abajo. Las dos parábolas van a tener eje focal vertical, nada más que una, la hago acá a mano alzada, va a tener esta forma, y la otra va a tener esta forma. Cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo. Ahora, es posible que yo tenga también
cónicas de forma de parábola, que el eje focal sea horizontal. Entonces, ¿en qué tendría que cambiar mi ecuación como para que la forma de mi parábola sea esta? O tal vez sea esta. Fíjense que ahora el eje focal es horizontal. Entonces, lo que va a cambiar es justamente quién va a ser el término que está elevado al cuadrado. Y voy a empezar con la parte de y. Entonces, para la ecuación canónica va a ser y menos k al cuadrado igual a 4 por p, x menos h. Ya no elevo al cuadrado. Y la otra forma entonces va a ser similar, pero con el parámetro negativo. Acá hago mejor el punto. Entonces, estas dos parábolas van a tener el eje focal que es horizontal. En este caso va a ser la parábola hacia la derecha y en el segundo hacia la izquierda. Esas son las 4 opciones que nosotros vamos a tener con respecto a lo que puede suceder para las parábolas. Entonces, puede pasar que obtenga alguna de estas 4 gráficas. Bueno, veo que se sumó Sergio al grupo. Bienvenido, Sergio. Gracias, profe. Parece que hoy todos tienen en serio medio lento el internet porque todos tienen apagados sus micrófonos, sus cámaras, y acá también a mí me aparece de cada rato conexión lenta, así que esperemos que aguante la clase y no se corte. Bueno, borro esto y vamos a hacer la deducción, así como hicimos la semana pasada, de la ecuación canónica, llegar a la ecuación general. Acuérdense que esta deducción no estaba en el apunte, pero ustedes lo pueden agregar, incluso es fácil de hacerlo. Vamos a partir, voy a borrar esta gráfica, así escribo más de este lado donde no pega esa luz. Vamos a ocupar la ecuación canónica, la primera que les había escrito, pero con el vértice en HK. De cualquiera de las ecuaciones canónicas que escribimos podemos deducir la ecuación general. Tomo esta porque es una de las por ahí que más se trabaja. Entonces, fíjense, tengo que poder llegar a igualar a 0 mi ecuación canónica. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, en el primer miembro, elevar al cuadrado. Me va a quedar x al cuadrado menos 2 por x por h más h al cuadrado igual. Y en el segundo miembro puedo aplicar propiedad distributiva. Entonces, 4 por p por i menos 4 por p por k. Recuerden que todas las ecuaciones generales están igualadas a 0. Entonces vamos a pasarlo del segundo miembro al primer miembro. No se olviden que cuando hago el pasaje de términos le cambio los signos. Es igual a 0. Ahora, como en la ecuación general yo trabajo con coeficientes adelante de las variables que a mí me interesan, entonces lo que vamos a hacer es hacer un cambio. Vamos a reemplazar. Las letras que yo voy a considerar acá son para que coincidan justamente con las que propone el autor. Puede que, dependiendo de la bibliografía, cambien,
pero voy a hacer similar para que ustedes no se pierdan en eso. Entonces, voy a considerar que el coeficiente C va a ser igual acá a menos 2h. La X no, porque yo necesito que X me quede en la ecuación. Luego, voy a considerar D el que tiene Y. Entonces va a ser menos 4 por P. No escribo Y porque necesito que Y aparezca en la ecuación. Y por último vamos a considerar F. Y vamos a asociar, fíjense los dos términos que quedaron. Este término h al cuadrado, que no tiene ninguna variable, y el último, más 4p por k. Entonces, vamos a utilizar estas letras, coeficientes, vamos a llamarlos, y transformar la ecuación que teníamos anteriormente. Voy a bajar esta x al cuadrado como está, y luego, en vez de escribir lo que tengo, yo sé que c vale menos 2h. Entonces, más c, tengo que colocar la x porque la x no está incluida acá. Más d, y el término que tiene d es el que corresponde con y, más f, que es el que me asocia a los que me faltaban, igual a c. Y lo único que les voy a agregar acá, como para que coincida con lo que ustedes tienen, es al término cuadrático, vamos a llamarle a. Ahora, es importante tener en cuenta en lo que son parábolas, que puede ser, en realidad no, debe ser, el valor de a igual a 0, o el valor de b igual a 0. Fíjense acá, ay, qué molestosa esa luz. En esta ecuación no aparece b, porque b corresponde al término, lo anoto acá, que tiene y al cuadrado. Entonces, en una parábola no pueden aparecer x al cuadrado e y al cuadrado a la vez. Eso queda claro ya de acá de la ecuación canónica, en donde yo tenía una sola vez una de las variables elevado al cuadrado. Entonces, puede ser que yo obtenga esta ecuación general, o puede ser que yo obtenga entonces b por y al cuadrado, y ahí sí el resto tal cual como está. Más c por x, más d por y, más f igual a 0. Entonces, ahí agrego 10 minutos más. ¡Ay, qué rápido que pasa la hora! Cuando uno está entretenido pasa re rápido. Entonces, puede ser que me quede con alguna de estas dos ecuaciones. Acuérdense que la condición en parábola sí o sí es que a sea igual a 0 o b sea igual a 0. Sí o sí tiene que pasar eso si no hay algo que está mal. Incluso cuando ustedes resuelven un ejercicio y les queda la ecuación, por ejemplo, con x al cuadrado y con y al cuadrado en parábola, tienen que ya tener abierto el ojo y saber que algo hicieron mal, porque o voy a tener x al cuadrado o voy a tener y al cuadrado.